La calle Serrano, el antiguo Boulevard de Narváez, eje comercial por excelencia del centro de Madrid, quiere recuperar su condición de lugar de paseo para los ciudadanos en el tramo que atraviesa el distrito de Salamanca, desde María de Molina hasta la Plaza de la Independencia. El proyecto de remodelación de la calle Serrano se enmarca dentro del conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid en el centro de la ciudad. Pretende revitalizar la calle, mejorando su fisonomía y operatividad. El proyecto quiere resolver el flujo de vehículos en superficie sin renunciar al carácter de vía arterial que tiene en la actualidad, otorgando al peatón el máximo protagonismo. Se elimina el estacionamiento en superficie en toda la vía, descongestionando el entorno intervenido y otorgando así fluidez a la movilidad. Los vehículos privados dispondrán de 3 carriles, promoviendo 2 más para transporte público. Uno para taxis, que suponen un 20% del tráfico rodado en esa zona, y otro para autobuses. Además, las aceras de Serrano se amplían. Tendremos 5,5 metros en la de los impares y casi 10 en la de los pares. Se potencia su uso por los miles de peatones que las utilizan cada día. El estacionamiento de vehículos se soluciona con la construcción de 3 aparcamientos subterráneos que supondrán la creación de 3.000 nuevas plazas para responder a la demanda de residentes y visitantes. Las rampas de acceso se integran estratégicamente en las calles transversales, buscando el menor impacto sobre la calidad ambiental y sobre la movilidad de la arteria central de la zona, la calle Serrano. Los aparcamientos se convierten en núcleos que hacen de vestíbulo de una de las zonas comerciales más atractivas de Madrid. En el interior, colores, señalizaciones en cada plaza de la zona donde hemos aparcado, altura de los techos, movimientos racionalizados con rotondas que distribuyen el tráfico. Se pone en valor una infraestructura vital para nuestra movilidad. El proyecto contempla mejoras específicas en puntos singulares como María de Molina, mediante la reordenación del tráfico y la recuperación del espacio para el peatón. En la Plaza de la Independencia se completan las actuaciones municipales realizadas en este espacio para reorganizar el tráfico mediante una reforma del pavimento y los jardines que rodean la Puerta de Alcalá con elementos cuidados, únicos. La remodelación incluye el desarrollo de las calles transversales, eliminando el aparcamiento en batería y rebajando los bordillos de las aceras dentro del ámbito de la zona 30. Un carril bici discurrirá junto a la nueva hilera de árboles que se plantará para que actúen de pantalla entre los peatones y el tráfico rodado. Se incrementa de esta forma la masa arbórea, respetando los ejemplares existentes y potenciando la calidad ambiental de todo el entorno. Una pavimentación y un mobiliario singulares darán continuidad a un proyecto pensado para crear un ambiente uniforme en toda la zona. Serrano quiere ser una zona de paseo tranquilo, potenciando su carácter de arteria comercial. Un lugar donde el tráfico sea más fluido y los peatones puedan disfrutar del entorno. Un tejido urbano rejuvenecido para una forma distinta de sentir, de vivir Madrid.